Israel y Líbano acordaron otra vez una tregua que siguen violando. La cuarta ronda de negociaciones mediadas por Washington terminó con un nuevo pacto: implementar un cese al fuego y crear lo que llamaron zonas piloto, en donde aspiran a que las Fuerzas Armadas libanesas sean las únicas que tengan el control. Esta es una alusión implícita al poder de facto que representa el grupo chiita Hezbollah, especialmente en el sur del país. La condición para esta tregua es precisamente que Hezbollah suspenda todos sus disparos en contra de Israel y también que saque a sus miembros del sector que está al sur del río Litani, cerca del territorio israelí. Pero horas después del nuevo pacto, Israel lanzó nuevos bombardeos contra Líbano y Hezbollah, por su parte, no participa en las negociaciones. De paso, rechazó el acuerdo entre el gobierno libanés y los delegados de Benjamin Netanyahu. Aquí les contamos más. Un conflicto sin fin a la vista. No cesan los ataques tras el anuncio de un tercer cese al fuego en Líbano. El ejército israelí bombardea varias regiones del sur este jueves. Según la tregua anunciada el miércoles en la noche, el cese de hostilidades depende del fin de los ataques de Hezbollah y su retirada del sur, y debería llevar a una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo global la semana del 22 de junio. El alto el fuego depende del cese total de los disparos de Hezbollah y de la evacuación de todos los miembros de Hezbollah del sector del sur de Litani. Ambas partes acordaron, bajo la dirección de Estados Unidos, avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales. Pero los mismos desacuerdos persisten entre el grupo chiita e Israel. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó el acuerdo, calificándolo de capitulación, que significa una rendición para el grupo, y aseguró que mientras Israel ocupe el sur del Líbano, el grupo seguirá atacando a su enemigo. Al tiempo, se escucharon sirenas este jueves en el norte de Israel. Es simplemente increíble. ¿Un alto al fuego? Trump decidió que hay un alto el fuego y suenan las sirenas. ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué realidad vivimos? ¿Qué realidad? ¿Por qué deberíamos vivir así en esta zona? ¿Por qué? Donald Trump, quien quiere alcanzar un acuerdo con Irán, presiona a Israel para detener la guerra en Líbano. Pero Benjamin Netanyahu se debate entre las demandas de su socio y sus propios objetivos políticos. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo este jueves que el ejército mantendrá su libertad de acción militar en el sur del territorio libanés. ¿Es este acaso un pacto que nadie quiere acatar? Lo discutimos en el debate de France 24. Para ello nos acompaña Carlos Uriarte Sánchez, profesor de la Sociedad de Estudios Internacionales y presidente de Paneuropa España. Se conecta desde Madrid. Y en Ciudad de México está Gilberto Conde Zambada, profesor investigador del Colegio de México, adscrito al Centro de Estudios de Asia y África, experto además en Medio Oriente. Bienvenidos ustedes y bienvenidas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, y también a quienes nos siguen en redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Pueden escuchar este y todos los debates anteriores en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Carlos Uriarte, bienvenido, y comienzo con usted haciéndole una pregunta que quizás pueda ser un poco obvia, pero ¿en qué se diferencia esta tregua de las anteriores que ya habían pactado en las 3 rondas de negociación previas entre Israel y Líbano? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los espectadores desde Madrid. Pues yo creo que fundamentalmente se diferencia en que ya Israel ha realizado pues un trabajo de desmantelamiento de toda la infraestructura de Hezbollah en el Líbano. Es decir, Hezbollah en el Líbano está ahora ya muy debilitado, y en ese sentido ya ha llevado gran parte de sus objetivos adelante, ¿no? Además, por otro lado, esta tercera ronda se diferencia en que Estados Unidos, Donald Trump, está presionando seriamente sobre el primer ministro israelí, Netanyahu, para que las tropas
israelíes se retiren del sur del Líbano y den por terminada la operación que pusieron en marcha para terminar con los terroristas de Hezbollah. Yo creo que en estos momentos, además, todo esto se une a las condiciones que está también exigiendo Irán para la apertura del estrecho de Hormuz. Irán ha exigido que Israel abandone su operación en el Líbano y que esa es una de sus exigencias para abrir el estrecho de Hormuz. Y en este momento, pues yo creo que es lo que también se diferencia de las anteriores situaciones, ¿no? Porque ahora lo del estrecho de Hormuz, Irán tiene la llave a nivel geopolítico de esa zona y realmente pues la guerra entre Estados Unidos e Irán está en un punto muerto en este momento, ¿no? Yo creo que como primera intervención creo que si sirve la respuesta. Por supuesto que sí, usted mencionaba precisamente que ahora se suma la presión de Donald Trump. Precisamente al respecto había diferentes informes periodísticos que señalaban que Trump había llamado telefónicamente a Benjamin Netanyahu para hablar sobre las operaciones militares de Israel en el sur libanés. El propio Trump luego confirmó que el 1 de junio sí habló telefónicamente con Netanyahu y luego en el diario estadounidense New York Post el propio Trump llamó loco a Netanyahu por todos sus ataques al Líbano y dijo que él estaba en desacuerdo con esos ataques, a pesar de que luego Netanyahu lo matizó diciendo que era normal que entre una familia siempre hubiera desacuerdos. Gilberto Conde, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Qué le sumaría o qué le quitaría a los puntos que señaló Carlos de qué hay de diferente en esta tregua en comparación de las anteriores que ya se habían pactado? Muchas gracias por la invitación. Aquí lo que me parece más importante son las similitudes, de hecho, y las similitudes son que, Estados Unidos no, a la hora de la verdad, a pesar de las desavenencias entre Trump y Netanyahu, no hubo una presión suficiente para obligar a Israel a salirse del Líbano, a acabar con la ocupación, a comprometerse, a realmente parar sus ataques. No se compromete a nada de eso. Incluso si Hezbollah dejara de atacar a Israel, Israel no se compromete a dejar de atacar a Hezbollah, dejar de atacar Líbano, e incluso si hay ataques de Hezbollah, dicen ellos en esta ocasión, se arrogan el derecho de atacar Beirut y otras zonas del país. Me parece que Estados Unidos ha sido parte del esfuerzo de guerra de Israel y esto se refleja en las negociaciones. Sí, Gilberto, tuvimos una falla con su señal. Mientras logra recomunicarse con nosotros, quiero preguntarle a Carlos precisamente sobre eso que mencionaba Gilberto, y es que ese comunicado conjunto que publicaron tanto Estados Unidos como Líbano e Israel después de terminar esa cuarta ronda de negociaciones, en efecto no tiene ningún compromiso por parte de la delegación de Israel de cesar sus ataques en el sur libanés, ni siquiera si se llega a cumplir esa condición de que Hezbollah no ataque el norte israelí. ¿Quién puede frenar entonces a Israel? ¿Qué contrapeso puede tener ese país? La situación es compleja, ¿no? Porque en estos momentos debemos de tener en cuenta que Hezbollah es un elemento desestabilizador, no solamente de Israel, atacando a Israel desde el sur del Líbano al norte de Israel, fundamentalmente, sino que es también un elemento desestabilizador en el propio Líbano. Es decir, el propio Líbano, el gobierno del Líbano, su ejército regular,
su gobierno oficial, están condicionados y en cierta medida no son libres en su política mientras Hezbollah esté armado y también pues lleve a cabo acciones terroristas, ¿no? Sí. Hezbollah es un elemento también desestabilizador de ese llamado eje de la resistencia que está unido a Irán, y en cierta medida pues es eso, es ese elemento desestabilizador que distorsiona a Israel, pero no solamente a Israel, sino lo más importante, al Líbano. Carlos, discúlpeme, lo interrumpo Líbano, porque más adelante vamos a hablar de Hezbollah, pero déjeme, le redirecciono una vez más la pregunta hacia el ejército de Israel, porque en ese comunicado conjunto se dice expresamente que Líbano reafirmó la necesidad del respeto mutuo de las fronteras reconocidas internacionalmente entre Líbano e Israel, mientras que Israel no se pronuncia al respecto. No hay ningún compromiso sobre la mesa de que el ejército israelí deje de atacar al Líbano, de que sus tropas dejen ese territorio. De hecho, todo lo contrario. Después de conocido el acuerdo, el ministro de Defensa, Israel Katz, reafirmó una vez más que sus tropas permanecerían en el sur del Líbano y que prohibirían el retorno de las personas desplazadas. ¿Por qué Israel no se compromete a cesar el fuego si ese es precisamente el objetivo de esta mesa de negociaciones? Sí, desde luego que el ataque y la intervención de Israel, teniendo en cuenta el derecho internacional, es totalmente ilegítima, ¿no? Pero aparte de eso, desde una perspectiva israelí, lo que quieren es mantener una franja en el sur del Líbano que sea un colchón ante posibles ataques de Hezbollah. Pero lo que quiere ante todo Israel no es ya tanto tener una zona colchón entre Hezbollah, que está sobre todo controlando el sur del Líbano, e Israel. Es que lo que quiere Israel es que se desarme, que abandonen las armas y la lucha armada, ¿no? En ese sentido, evidentemente, lo ideal sería que Hezbollah abandonase las armas, que permitiese que el ejército libanés y que la policía libanesa a nivel de seguridad interna y el ejército libanés a nivel de seguridad externa se ocupasen de la estabilidad del país, puesto que Hezbollah y la milicia Hezbollah no es una fuerza regular ni oficial, sino que son milicias totalmente paralelas al Estado libanés. Entonces, si eso ocurriese, pues Israel debería de abandonar evidentemente el sur del Líbano y la ocupación. Ese sería el compromiso. Lo que pasa que en estos momentos Israel dice hasta que Hezbollah no abandone las armas, yo no voy a abandonar el Líbano, y Hezbollah dice yo no dejo las armas e incluso me reservo la posibilidad de atacar a Israel si Israel no abandona el Líbano. Entonces es al final, como suele decir el dicho, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al final ninguna de las dos partes quieren ceder, y aquí lo importante también es la posición del Líbano, que por supuesto es un Estado soberano desde todo el punto de vista del derecho internacional, y por tanto hay que apoyar su soberanía y su independencia, y cualquier tipo de agresión exterior debe de ser condenada, pero al mismo tiempo existe una realidad de un elemento distorsionador que el propio gobierno libanés reconoce, porque hay zonas del país que no controla, porque las controla Hezbollah, y que hasta que Hezbollah no se desarme y no lleve a cabo pues una función distinta, y sobre todo que abandone la violencia,
el Líbano estará en continua inestabilidad porque la tensión continua entre Hezbollah e Israel persistirá. Y quiero preguntarle también a Gilberto sobre ese punto. En efecto, se necesita esa denominada línea amarilla que creó Israel en suelo libanés desde abril de este año para garantizar su propia seguridad. Una línea amarilla que está demarcando un territorio donde Israel está diciendo que sus tropas pueden estar para evitar que Hezbollah ataque el norte de Israel. ¿Necesitan los israelíes esto? El problema es que Israel es un elemento desestabilizador en la región y particularmente en Líbano. Desde noviembre de 2024 había un acuerdo que exigía que Israel detuviera sus ataques si Hezbollah detenía los suyos, si se alejaba del sur del Líbano, etc. Y nunca ocurrió desde entonces, desde aquella tregua de 2024, Israel no ha cesado de atacar al Líbano, de atacar en todas las regiones del Líbano. Evidentemente esto se recrudeció después a partir de marzo de este año. Sin embargo, lo que parece estar buscando Israel no es tanto desarmar a Hezbollah, porque saben que el ejército libanés no está en condiciones, no tiene la posibilidad de desarmar a Hezbollah. Lo que quiere realmente es suscitar un conflicto interno libanés, un conflicto entre libaneses, de manera que el ejército libanés se enfrente a Hezbollah y viceversa, y la presión ha sido enorme sobre el gobierno libanés. Estados Unidos, con las técnicas que ya conocemos de la administración estadounidense actual, ha estado presionando con mucha fuerza al gobierno libanés para que se confronte con Hezbollah. No debemos olvidar también cómo apareció Hezbollah. Hezbollah apareció, no existía antes de 1982. Fue con la invasión israelí de 1982 que ocupó todo el sur del Líbano, prácticamente hasta el río Litani, que Hezbollah se creó, se formó porque las Fuerzas Armadas libanesas no estaban en condiciones de enfrentar a Israel, y fue Hezbollah el que se constituyó como una organización de resistencia del sur del Líbano originalmente, con las comunidades chiíes que viven ahí, para hacerle frente a Israel. Israel fue expulsado prácticamente en el año 2000, y desde entonces Hezbollah se ha mantenido. Hezbollah mientras tanto creció, se convirtió en un partido político, su milicia es muy fuerte, pero se ha convertido en la única opción que tiene Líbano para defenderse de los ataques, de las intervenciones y las invasiones israelíes. Usted decía muy bien que uno de los compromisos de ese alto al fuego que pactaron Israel y Líbano en 2024 era que Israel cesara sus ataques en contra del sur libanés. Otro de los compromisos es que el gobierno libanés lograra desarmar a Hezbollah, una fecha que se debía cumplir en diciembre de 2025. Sin embargo, vimos cómo desde la reanudación de esta guerra en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y luego Hezbollah uniéndose a Irán, vimos una vez más el poderío militar que tiene Hezbollah, que hoy por hoy continúa lanzando misiles en contra del norte de Israel. ¿Hasta qué punto entonces, teniendo en cuenta que no se ha cumplido ese compromiso del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah, puede realmente las Fuerzas Armadas del Líbano tener un control exclusivo del territorio en lo que el acuerdo llama las zonas piloto? La pregunta es para Gilberto. Sí, muchas gracias. El problema es que mientras Israel siga agrediendo al Líbano, Hezbollah no se va a desarmar y el ejército libanés no estará en condiciones de controlar a Hezbollah y de obligar a Hezbollah a desarmarse. Es, como decía el colega, pues la pescadilla que se muerde la cola, porque no va a ocurrir, simplemente no está en condiciones el ejército libanés de hacerlo, y
cualquier intento podría desembocar en una guerra civil que sería revivir una situación no solo sumamente dolorosa en términos abstractos para la población libanesa, sino que la población libanesa ya estuvo durante cerca de 15 años en una guerra civil súper cruenta que enfrentó a libaneses contra libaneses y que fue muy sangrienta y con consecuencias terribles que todavía muchas de sus secuelas se siguen viviendo hasta ahora. Entonces, de lo que se trata aquí en realidad, lo que tendría que ocurrir es que hubiera una normalización, que Israel cesara de ser un agente desestabilizador en el Medio Oriente, que normalice su existencia, que normalice sus fronteras, que llegue a un acuerdo de paz con los palestinos, que permita que el Líbano no viva bajo la amenaza constante de invasión, de manera que partidos como Hezbollah no sean sentidos por un sector muy importante de la población libanesa como algo necesario e indispensable. Y de hecho, un acuerdo de paz con Irán de parte de Estados Unidos podría ayudar muchísimo en ese sentido, porque lo que harían los iraníes con el deseo de garantizar la paz y la estabilidad de un acuerdo de paz con Estados Unidos garantizarían que Hezbollah dejara de atacar a Israel Sí. a cambio de que Israel dejara de atacar al Líbano. A propósito de eso, vamos dirigiéndonos precisamente a las eventuales soluciones que podrían funcionar. Usted habla de un acuerdo de paz con Irán que incluya al Líbano, que ha sido precisamente el deseo de Teherán. Sin embargo, desde ese cese al fuego mediado por Pakistán, Israel dijo que esto no incluía al Líbano y continuó sus ataques contra suelo libanés, a pesar de que los iraníes y los pakistaníes decían que ese cese al fuego sí debía incluir al Líbano. ¿Hasta qué punto entonces, Carlos, es posible que un acuerdo de paz eventual entre Estados Unidos e Irán realmente pueda servirle al Líbano? A ver, el problema de esto es que Hezbollah es un proxy, es un aliado de Irán, como en el Yemen son los hutíes o Hamas en Gaza, ¿no? Por tanto, ahora mismo, como el tema del estrecho de Hormuz es un tema que está causando pues, pérdidas económicas a todo el mundo. Trump quiere llegar a un acuerdo rápido para que se abra el estrecho. Considera que ya sus objetivos de debilitar al régimen chií iraní pues más o menos los ha cumplido. El régimen pues no lo consiguió derrocar, pero en estas negociaciones sí que a lo mejor pues lo que tanto Israel como Estados Unidos como gran parte de la comunidad internacional, la misma China, dijo después del encuentro entre Trump y Xi Jinping que Irán no tenía que tener la bomba atómica. Bueno, pues si se llega finalmente a ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sí que sería muy importante, como decía el profesor Gilberto, que Irán dejase de apoyar a Hezbollah en el Líbano. Eso produciría pues, un debilitamiento de Hezbollah. Si se llega a una paz entre Irán y Estados Unidos, eso podría tener consecuencias muy positivas para que se llegase también a una paz entre Israel y el Líbano, con un Hezbollah que abandonase las armas, que se integrase simplemente en la vida política, y con un Israel que ya considerase que Hezbollah ya no es una amenaza, que Irán ya no es una amenaza
por tanto, se pudiese normalizar toda la situación, Sí. no solamente entre Irán e Israel y Israel y el Líbano y todos los países, sino también entre los países árabes e Irán, ¿no? Porque ahora mismo hemos visto cómo ayer, Irán atacaba el aeropuerto en Bahrein, en Kuwait, y cómo también hay tensiones con las monarquías del Golfo sunitas y la República Islámica de Irán. Entonces, todo esto, llegado a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, podría producir una normalización en toda la región, en todo Oriente Medio, y evidentemente tendría consecuencias muy importantes y muy positivas que Irán en ese acuerdo de paz dejase de apoyar a Hezbollah para que Hezbollah abandonase las armas e Israel se considerase ya seguro y no tuviese que seguir atacando a Hezbollah, porque uno de los asuntos que aquí hay es lo del desarme, ¿no? Y la debilidad del ejército libanés. Y quiero precisamente preguntarle a Gilberto sobre esa debilidad del ejército libanés y hasta qué punto Estados Unidos puede ser el actor que destrabe esto. Y se lo pregunto porque ese comunicado conjunto dice de manera explícita, y lo leo: Líbano se comprometió a fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas libanesas con el apoyo de Estados Unidos. El comunicado no especifica cómo sería ese apoyo, pero si Estados Unidos ayuda a financiar, a renovar, a repotenciar el ejército libanés, ¿tendrían ellos la fuerza suficiente para ejercer un control territorial efectivo y tener el mando donde Hezbollah lo tiene en estos momentos? Podríamos imaginar una situación hipotética de esa índole, sin embargo, es sumamente complejo. Hezbollah es una organización que tiene, pues existe, ya decíamos, desde el 82, pero tiene una experiencia militar muy importante que adquirió en la guerra civil siria, bueno, civil, por llamarle de alguna manera, pero Hezbollah es una organización bastante poderosa y mientras no haya acuerdos políticos que hagan viable la normalización de Hezbollah como un partido civil no armado, va a ser sumamente difícil. Incluso un armamento muy fuerte, con tecnología sofisticada, etcétera, lo va a ser sumamente difícil, por lo que decía antes, que estamos hablando de que Hezbollah tiene el apoyo electoral del 10% de la población aproximadamente en Líbano, de una manera constante a lo largo de los años. Pero además de ese 10%, hay un porcentaje de la población que no considera legítimo que se le desarme mientras Líbano esté siendo acosado por las fuerzas israelíes. Entonces, realmente, para hacer esto realmente viable, tiene que haber una solución política. No es una cuestión ni de dinero, ni de armas, ni de inteligencia. No, es una cuestión política de una amplitud mucho mayor la que tiene que intervenir para que esto pueda cambiar realmente. Usted habla un acuerdo político para normalizar a Hezbollah y convertirlo únicamente en un partido político que no tenga armas. En este momento es las dos cosas, un partido político que también tiene una milicia armada. Carlos, la pregunta para ustedes, ¿qué tan posible es lograr ese acuerdo político si hasta ahora todas las negociaciones han excluido a Hezbollah? Porque por un lado los israelíes se niegan a dialogar directamente con ellos, pero también el mismo grupo chiita se niega a participar en cualquier mesa de negociación. ¿Cómo lograr entonces un acuerdo político de esta manera? A ver, yo entiendo perfectamente que Israel no quiera hablar directamente con Hezbollah y que con quien quiera hablar directamente es con el gobierno del Líbano, porque al fin y al cabo el Líbano e Israel son dos estados soberanos. Hezbollah
es una organización político-militar que en este sentido no tiene la legitimidad que tiene el gobierno libanés, ¿no? Por otro lado, ese compromiso político se tiene que producir. Tenemos que tener en cuenta que lo deseable es que el Líbano no sea un Estado fallido, sino que sea un Estado con un gobierno lo suficientemente fuerte y un ejército y una policía lo suficientemente fuerte para que pueda mantener el orden interno y su propia estabilidad y control de fronteras, y que la única forma de que también Israel acepte ese compromiso es que se fortalezca al gobierno legítimo del Líbano, ¿no? Porque o se fortalece al gobierno legítimo del Líbano, o si continúa siendo tan débil y el ejército libanés continúa siendo débil, al final lo que va a ocurrir es que como Israel va a considerar que el Líbano no es capaz de controlar su propio territorio ni de controlar a Hezbollah, que la única solución posible va a ser que Israel destruya a Hezbollah. Es decir, que si no se puede desarmar por las buenas y Hezbollah no quiere abandonar las armas, pues directamente que Israel lo que hará será acabar con Hezbollah, igual como en gran medida pues acabó con Hamas, ¿no? Para evitar ese baño de sangre y ese derramamiento de sangre, evidentemente es mucho mejor alcanzar un compromiso político que fortalezca al gobierno del Líbano, que es además el legítimo en relación a la comunidad internacional, y pues que se presione sobre Hezbollah para que de alguna manera, teniendo garantías mediante algún tipo de amnistía, abandonen las armas, abandonen todo tipo de lucha armada y pues que Israel pueda ver garantizada también su seguridad y no vea a Hezbollah como una amenaza. Es un compromiso que es posible, pero que se necesita, en este caso, pues mayor presión por parte de la comunidad internacional sobre también Israel. Estados Unidos debe de, en ese sentido, Sí, comprometerse con Israel, diciéndole que debe de dejar y abandonar el Líbano, y que además la comunidad internacional tendrá que hacer un esfuerzo no solamente económico, sino de mediación y de apoyo, de fortalecimiento institucional en el Líbano, para que realmente el Estado libanés sea un Estado efectivo y que no sea un Estado fallido. Carlos, usted dice entonces que Hezbollah ante los ojos de Israel no tiene legitimidad porque no es un gobierno como sí lo es el del primer ministro Nawaf Salam de Líbano y el presidente Joseph Aoun, y que lo que hay que hacer con Hezbollah es presionarlos por la vía militar. Gilberto, ¿usted está de acuerdo con esa postura? ¿Puede esto solucionar el conflicto? Bueno, es que estamos hablando de una solución a la tipo Gaza, lo dijo Carlos. Esa solución no es solución, se trata de un genocidio, se trata de una solución que es arrasar con todo el sur del Líbano, una solución que significa destruir toda la infraestructura existente al sur del río Litani, destruir toda la vegetación, todos los campos de cultivo, destruir los pueblos, destruir a la población. Eso no es una solución. Eso es un crimen de guerra de los más atroces que se pueda uno imaginar. Aquí la única solución no es militar, es una solución política. Una solución militar, sobre todo si es de ese tipo, si se prolonga lo suficiente, lo que haría sería traer de nuevo la guerra candente, la guerra porque ahorita están en estado de guerra Estados Unidos e Irán, así como Israel e Irán, y este tipo de solución llevaría muy probablemente a reavivar
la guerra con misiles, con cohetes, con drones, etcétera, en la que Irán, por un lado, atacaría probablemente de nuevo a Israel de manera directa, se enfrentaría con Estados Unidos, no solamente se mantendría el cierre de Hormuz, sino ataques sobre los aliados de Estados Unidos en la región donde hay bases militares estadounidenses y una situación de colapso económico no solamente regional, sino un colapso económico con consecuencias internacionales de las cuales ya hemos empezado a ver algunos efectos, pero que podría recrudecerse. Y de ahí la expresión del señor Trump. Le pido que concluya brevemente su idea, por favor. Sí, eso era de que Trump está hablando de que es una locura, pero no hace nada por detener esa locura. Gilberto Conde Zambada y Carlos Uriarte Sánchez, gracias por estar aquí en el debate de France 24. La jefe de edición de este programa fue Laura Garzón, la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias a ellas y gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras haciendo el debate posible. Y como siempre, gracias a ustedes por vernos y por escucharnos.